Muy buenos días, hola a todos. Taika Ho Joseon. Les saluda cordialmente Claudina Chen de Siu y estoy en compañía de Juan Camilo Chen. Es un placer poder dirigirnos nuevamente a todos ustedes en este su programa Jesús también habla chino, Yesuya con Chungman, en su versión número 217. Dios los bendiga. Tin Chi Po Yao. Me acompañan hoy unos jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional de Medicina y Tecnología Médica. Ellos son Miguel Jiménez, María Nicole Cid, Oriana Barreto y José Luis González. Con ellos hablaremos sobre medicina con fe. Muchas gracias, jóvenes, por aceptar nuestra invitación a este programa. Antes de empezar nuestro conversatorio de hoy, pidamos al Espíritu Santo que nos guíe para poder llevar este programa y que el mismo sea de gran enseñanza para todos ustedes. Invito a Juan Camilo a hacer la oración inicial. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro Consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones. Tú, el dedo de la mano de Dios. Tú, el prometido del Padre. Tú que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos. Infunde tu amor en nuestros corazones. Y con tu perpetuo auxilio, fortalece nuestra débil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz. Sé tú mismo nuestro guía y puestos bajo tu dirección, evitaremos todo lo novicio. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, Espíritu entre ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Consolador, por los siglos infinitos. Amén. Envía tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Amén. Queridos radioescuchas, este programa llega a ustedes gracias a la divina providencia y la generosidad de todos ustedes. Les agradecemos seguir haciendo sus donaciones para que esta emisora, Una Voz Cristiana en tu Casa, llegue a todos. No importa la cantidad que dones, cada dólar cuenta. Pueden llamar al 260-3000 extensión 3 para información de cómo donar. Jóvenes, muchas gracias nuevamente por haber aceptado nuestra invitación. Tan curioso es el grupo que ustedes llevan, Medicina con Fe. Cuéntenos, ¿qué significa eso de Medicina con Fe? ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo nace esta iniciativa? Bueno, sí, muy buenos días. Mi nombre es Miguel Jiménez y bueno, les voy a contar un poquito desde pues mi testimonio y mi experiencia, cómo nació Medicina con Fe. Bueno, Medicina con Fe en Panamá, porque ya este movimiento existía en ese entonces en Argentina, nace fruto de la Jornada Mundial de la Juventud. En la Jornada Mundial de la Juventud, a mí muy personalmente, me llamó mucho la atención cómo los jóvenes en las calles de Panamá no tenían temor de hablar de Dios, de expresar su fe. Y también me impactó mucho ver a jóvenes de todas las nacionalidades, de todos los países, eh, reunidos en torno a la fe y hablando de Dios y viviendo una experiencia de Dios como yo creo que nunca se había visto. Al menos en Panamá eso nunca se había visto. Entonces, a mí me impactó mucho. En aquel entonces yo estaba en mi 5º semestre, iba a pasar para 6º semestre. Me impactó mucho esa experiencia al yo vivirla en el servicio de la Pastoral de la Salud en Iglesia del Carmen. Ahí, en un pequeño consultorio, recibíamos peregrinos que llegaban, ya sea que tuviesen algún dolor o se hubiesen desmayado, o bueno, cualquier patología, ¿no? Entonces ahí los atendíamos. Y ese primer contacto con el paciente a mí me impactó mucho. Me impactó mucho
el hecho de acercarme a ellos y hacer cosas tan sencillas como acercarles unas bolsas de hielo, su agradecimiento, su sonrisa sobre todo, y me inspiró mucho a pronto algún día poder ingresar al ciclo clínico, que es a partir del séptimo semestre, donde ya uno se viste de blanco, y dije, yo quiero de verdad algún día atender a un paciente, y bueno, eso me sirvió mucho de inspiración. Entonces, cuando la Jornada Mundial de la Juventud culmina, acaba, yo, hablando con un amigo en la facultad, le digo, de verdad que esto debe o sea, esta experiencia que dejó la Jornada Mundial de la Juventud no debe de morir aquí, porque fue hermoso, pero entonces ya, porque el Papa regresa al Vaticano, a Italia, ya se acaba aquí, ¿no? Entonces yo digo, no, no puede ser. Entonces es ahí donde inicia esa pequeña idea de formar un grupo de oración con caridad, y ahí conocemos el portal en Instagram, Medicina con Fe, conocemos al doctor Gonzalo. En algún momento, por la amistad, yo le comento esta iniciativa de formar un grupo de oración y de hacer caridad, y ahí inicia el primer grupo de oración que toma esta forma en los jóvenes, y bueno, actualmente se ha reproducido ya en 2 países más. Así es como nace aquí en Panamá, un grupo de oración. ¿Y qué otros países nace esto? Bien, sí, actualmente en Canadá hay un grupo también de Medicina con Fe, y también en Argentina, en Rosario, Argentina, también igualmente se acercaron unos jóvenes, y tenemos la misma estructura que aquí en Panamá. Sí. Me encanta que esta iniciativa haya nacido de aquella jornada aquí en Panamá y que no se haya perdido. No sé si ustedes cuando estuvieron, pues, fue un tiempo de una paz y una tranquilidad. Uno vivía tan intenso ese tiempo y siento que ustedes han hecho esto y que continúa esa emoción de tener y hacer llegar especialmente, pero vamos a ver, antes de que yo continúe, que Juan Camilo, ¿tienes una pregunta? Bueno, sí, yo iba a preguntar. Dale. Ok. Bueno, díganos qué hace Medicina con Fe específicamente. Hola a todos. Sí, yo les voy a contar un poco de lo que hacemos en Medicina con Fe. Pues en Medicina con Fe nosotros desde que comenzamos a reunirnos, que fue el 16 de agosto del 2019, ya tenemos un año y pico reuniéndonos. Bueno, antes podíamos reunirnos presencialmente en la caja de Seguro Social en su capilla, pero como sabemos la pandemia ha evitado que podamos reunirnos así. Sin embargo, eso no ha parado nuestras reuniones. Nosotros nos seguimos reuniendo virtualmente los viernes. Y bueno, lo que hacemos es que hacemos ratos de oración, también hacemos actividades de caridad, y les voy a hablar un poquito de en qué consiste esto. Pues las actividades de oración hacen que todos, como los jóvenes que formamos parte del grupo, podamos tener un momento de hablar, de conocernos, de crecer en la fe juntos. También las actividades hacen que, por ejemplo, que estamos en el área de la salud, podamos ir a los hospitales. Hemos podido ir a hospitales a visitar a las personas que están enfermas o que están esperando que atiendan a su familiar enfermo. Les hemos acompañado un momentito, les hemos dado un poco de refrigerio, ellos nos han conversado de sus dolencias. Sabemos que a veces el ser humano solo necesita ser escuchado un momento, y pues ha sido bien gratificante poder vivir esas experiencias. También pudimos ir a un asilo en una ocasión, pudimos acompañar a esas personas que sabemos que a veces son olvidadas. También hemos podido ir a la calle a realizar actividades. Quizás luego más adelante nos pueda compartir alguno de nuestros compañeros que están aquí sus testimonios. Y además de eso, preparamos actividad de caridad. Pudimos ir una sola vez, pero tenemos en mente poder ir a finales de este año, si Dios nos lo permite, a llevar un poco del mensaje de esperanza de que Jesús sigue vivo en nuestros días, de que Él quiere renacer en nuestros corazones, y además de llevarle, claro, algunas donaciones a las personas que más lo necesitan. Además, les puedo contar pues que Medicina con Fe tiene el objetivo tiene 4 ramas, que son la de los doctores en sí, que son los embajadores de los consuelos, la de los fedicineros, que somos nosotros estudiantes,
de medicina o del área de la salud, que son del área de tecnología médica, pueden también ser de nutrición, de radiología, de todas las áreas de la salud. También están los miembros, los ministros de la esperanza, que son los que acompañan a los enfermos. Y por último están los testigos de la esperanza, que son las personas enfermas. Entonces nosotros estamos realmente, queremos que más jóvenes se nos unan y cada vez crezca más el grupo. Gracias, María Nicole. ¿Puedes repetir los diferentes grupos? Entendí, los embajadores son los médicos. ¿Y tienen médicos en el grupo? Sí, hay médicos que nos apoyan. Están la doctora Carolina, está el doctor Tomás de la Pastoral de Salud, está la doctora Victoria, inclusive el doctor decano también conoce del grupo, el doctor Enrique Mendoza, nuestro doctor guía, que es el doctor Gonzalo Rodríguez, de Argentina, y bueno, todos ellos también están, ya me dijo que le mencionara de los embajadores, estamos nosotros los fedicineros, estudiantes. Fedicineros, es como mezclar medicina con la fe. Fedicineros. Somos fedicineros, también están los ministros de la esperanza. ¿Ministros por qué? Porque acompañan a darle esperanza a alguien, acompañan a alguien que está sufriendo. Y los testigos, que son en sí las personas enfermas. Testigos de la esperanza de que no están solos en eso. Ok. Embajadores, fedicineros, los ministros de la esperanza. Los ministros y los testigos. Qué bien, muy bien. Y entonces aprovechamos este momento para mandarle unos saludos a la doctora Carolina, que fue la que hizo el contacto con este grupo. Yo la conocí la vez pasada aquí, ella vino a orar a mi casa y bueno, me habló de ustedes y yo, wow, qué iniciativa más particular, nunca había escuchado eso en todo el suelo panameño y que es súper interesante y ahora, bueno, ahora nos tenemos aquí hablándole en la radio, ¿no? Siendo siempre instrumentos de Dios. Yo siempre escucho... Dale, yo tengo una pregunta antes de que sigamos hablando más. ¿Por qué medicina con fe? ¿Se puede conjugar la ciencia con la fe? Bueno, ¿quién me quiere contestar eso? Buenos días. José Luis. Buenos días, mi nombre es José Luis González. Primero que todo, gracias por invitarnos aquí a su programa. Siento que si todo el mundo nos preguntáramos si la fe y la medicina se pueden compaginar, quizás muchos dirían, creo que no, o quizás sí. Pero para nosotros la fe y la medicina sí es por decirlo así, un todo unido. Porque es cierto, necesitamos todos los aspectos científicos que nos pueden proporcionar en una casa de estudios para hacernos médicos. Pero la fe también nos brinda herramientas para llegar a los enfermos, a los pacientes, porque nos ayuda a trasladar ese sentido de sufrimiento que padece el paciente, no solamente físico, sino también espiritual. Y cuando nosotros entonces nos basamos solamente en el aspecto físico y obviamos el aspecto espiritual, porque para cada paciente engloba muchas esferas, lo que se le dice en la medicina, las esferas bio, psico, socio, espiritual. Si nosotros solamente nos enfocamos en la esfera física y obviamos la parte espiritual, la parte de fe de los pacientes, quizás no estamos englobando todas estas. Pero si mezclamos fe y medicina, es que eso funciona como rítmicamente, porque esto al final funciona, hace como diría, la mezcla perfecta para tratar a nuestros pacientes algún día, ¿no? Gracias, José Luis, muy bien. Y es así como tú dices, José Luis, la burbuja esa la verdad es que no soy un médico, se me fue el nombre, pero esa burbuja de tratar a la persona de una manera integral como lo que es, ¿no? Alma, cuerpo y espíritu, y a veces hasta las emociones también, donde me parece que el papel de ustedes da un aporte demasiado bueno a la sociedad panameña y llena una necesidad que todos nosotros siempre tenemos, que es que siempre sufrimos, pero nunca nuestro doctor nos habla de Dios y de cómo podemos entregarle nuestro sufrimiento a Dios y por qué a veces en nuestro sufrimiento puede ser para la mayor gloria de Dios, ¿no? Dios lo puede usar para algo bueno. Me resuena mucho esas nuevas corrientes medicinales que hay, de medicina integral,
el wellness y tú sabes, que se enfocan en sanar a la persona de una manera íntegra, entre comillas, pero entonces se enfocan en la aurora y el reiki y la yoga y todas esas cosas que no son de nuestra fe y que en verdad, bueno, son mentiras que no traen paz, no traen felicidad, ni mucho menos te llevan a la vida eterna. Entonces, qué bonito que ustedes logren mezclar lo que es la fe, que es el verdadero amor por Dios y o sea, por la salvación, pues, con su profesión. Me parece que están matando dos pájaros de un solo tiro. Yo siempre he admirado a las personas que van a los hospitales y le hablan de Dios a los pacientes, a los testigos de la esperanza, porque en verdad no sé cómo hacerlo y no me lo puedo imaginar. O sea, llego a un cuarto de urgencia y, o sea, ¿qué le digo a una persona que se está muriendo de cáncer? Pero siempre he escuchado que todas esas personas que van y les hablan de Dios a la gente se encuentran con cosas que nunca se esperaban encontrarse con. No sé, qué experiencias bonitas tienen que les ha marcado el corazón. Bueno, Medicina con Fe nos ha permitido a nosotros a crecer no solamente en el aspecto médico, sino también en el aspecto humanístico y evangelizador. En mi experiencia, cuando Miguel nos contó cuando nosotros nos vestimos de blanco, que es cuando llegamos al séptimo semestre, es más o menos cuando estamos en el tercer año y medio de nuestra facultad, para nosotros es una emoción, porque es allí donde nosotros vamos a entrar a los hospitales, vamos a trabajar, ayudar quizás en cosas pequeñas con los funcionarios médicos, ya nuestros maestros en los hospitales, pero es para nosotros una emoción porque es nuestro primer contacto directo con personas vulnerables, personas enfermas. Luego de mi séptimo semestre, llegamos al octavo semestre y bueno, ya yo estaba en Medicina con Fe, ya había adquirido todas estas enseñanzas en la fe dentro de este grupo, y a mí me tocó rotar en el Hospital Luis Chicho Fábrega en Santiago de Veraguas. Cuando yo llego allá en la primera semana, recuerdo que un día llega un paciente con cáncer terminal, cáncer gástrico, y recuerdo que en la sala de medicina interna, en la sala de varones de medicina interna, los médicos y las enfermeras solamente hablaban de que, bueno, el señor se queja en las noches, vamos a aliviarlo solamente para que duerma bien, pongámosles quizás un analgésico más potente, pero muy poco se hacía porque todo el mundo hablaba del paciente de la cama tal, el que está en estado terminal. Y yo llegaba a las 7 de la mañana y me tocaba a mí a tomar los signos vitales. Cuando yo veía a ese paciente en la cama vulnerable, yo empecé solamente a sonreírle. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Y en los primeros días no me contestaba. Me imagino que estaba sumido también en su sufrimiento, no solamente el físico que cargaba con él, sino también el sufrimiento espiritual para prepararse a ese paso que es la muerte, ¿no? Suena algo también así triste, pero es un periodo de preparación. Y cuando llego allí, todos los días, todos los días le preguntaba, le sonreía, cómo se llamaba, y al final él accedió, se abrió conmigo y me dice, mira, yo sé que voy a morir, tú eres religioso, me pregunta, el paciente me pregunta a mí, porque a veces tampoco nosotros podemos invadir el espacio de un paciente y entrar y hablarle directamente de Dios, porque también tenemos que ser respetuosos en las creencias que tiene cada persona. Cuando él viene y me dice que si yo era religioso, le digo, sí, mira, yo pertenezco a un grupo que se llama Medicina con Fe, nosotros hacemos oración. Y él me dice, tú puedes orar por mí. Dijo, claro, yo puedo orar por ti. Me da su nombre y entonces yo empecé a orar por él todos los días que estuve allí, cuando llegaba a mi casa. Y recuerdo que un día llego y me encuentro su esposa parada y la esposa viene con lágrimas, me abraza y me dice, gracias doctor por cuidar a mi esposo. Y le digo, no, señora, cálmese, por favor, cálmese. Yo soy un estudiante, no soy el médico de su esposo, yo solamente soy un estudiante. Yo lo único que hago es tomar la presión arterial y la pulsación, el ritmo cardíaco todos los días. Dice, no, pero es que lo que usted ha hecho con él va más allá de los tratamientos que le han dado aquí, porque él me ha dicho que usted está orando por él y usted le está dando una medicina mucho más potente que los analgésicos que le están dando aquí. Mire que hoy es su último día, ya los médicos nos han dado de alta, pero sé que usted va a seguir orando por él, ¿verdad? Le digo, sí, claro. Y cuando él se va, me dice, ¿sabes qué, José Luis? Doctor José Luis me dice, ¿sabes qué? Yo sé que pronto me voy a ir,
pero cuando yo me voy a ir pronto, yo voy a estar en el cielo y yo le voy a decir a Dios que te conocí. Y la verdad, eso a mí me impactó totalmente, que yo de verdad le llamo el poder de la sonrisa, porque lo único que yo hacía todos los días era sonreírle y quizás preguntarle, tratar de hablar con él para que él se sintiera parte de todo lo que estaba allí, que se sintiera vivo a pesar de su enfermedad. Sin palabras. Qué hermoso, José Luis. De verdad que después que pasas por algo así, ¿qué haces? Seguir con lo que estás haciendo, ¿verdad? En efecto. Bueno, Juan Camilo, ¿tenías otra pregunta antes de que vayamos a Sí, una pausa? Ajá. qué bonito esto que puedan compartirle la fe y el amor de Dios a una persona y al final, o sea, nosotros estamos aquí para en un futuro ser juzgados por todos nuestros errores, pero también recompensados por todas nuestras buenas obras. Y digo, quién sabe, tal vez para nosotros esto cuente uno en la suma, ¿no? En la suma de la vida, un uno, pero tal vez para Dios cuente como un 5 o un 10, ¿no? Espero que el Señor los siga bendiciendo a ustedes y a todos los miembros del grupo que estoy seguro que se van a seguir uniendo y van a seguir creciendo. ¿Quiénes pueden formar parte de este grupo? Si yo quiero, o sea, puedo, yo no soy estudiante de medicina, yo incluso ya me gradué, el grupo es abierto, es cerrado, explíqueme un poquito. Hola, buen día a todos. Mi nombre es Oriana. Y bueno, respondiendo a sus preguntas, pues la verdad es que cualquier persona puede formar parte de Medicina con Fe si quiere darle, digamos, un significado o un sentido a ese sufrimiento que yo creo que todos estamos, digamos, expuestos a cualquier tipo de sufrimiento, ¿no? Ya sea físico, espiritual, cualquier, digamos, sacrificio que tengamos que hacer diariamente. Todos tenemos esa, digamos, esa llamita allí que muchos no saben que eso se puede utilizar para dar mucho más, ¿no? Que simplemente, o sea, que eso se quede ahí nada más. Entonces, cualquier persona realmente puede estar llamado a, a ser parte de Medicina con Fe. Como María nos decía, tenemos 4 ramas y pues, digamos, por ahora tenemos estudiantes en el grupo de tecnología médica, como es en mi caso, de medicina, de nutrición y bueno, de varias ramas de la salud, pero también cualquier persona que quizás esté acompañando a un enfermo o que quizás haya vivido la enfermedad muy de cerca o que simplemente que se siente identificada con esto, pues puede ser parte de Medicina con Fe, ya que nosotros lo que queremos hacer es brindar herramientas de fe y de esperanza a aquellas personas que sufren, que ellos sepan que el sufrimiento no se puede, no se tiene que quedar allí nada más, sino que se puede ofrecer y son tesoros que simplemente uno acumula en el cielo. También se pueden ofrecer por cualquier, digamos, cualquier intención que uno tenga. eh, y bueno, básicamente de eso se trata Medicina con Fe, de profundizar un poco más en lo que es el sufrimiento como tal. Así que todos son bienvenidos a ser parte de este grupo. ¿Qué hago si quiero ser parte de ustedes? Los busco en Instagram, hay algún número, me inscribo, voy a alguna oficina, ¿cómo es? Bueno, ahorita mismo manejamos la página de Medicina Piso con Piso Fe. Es general, pero sin embargo allí también pueden ponerse en contacto con nosotros si quieren pertenecer al grupo. Y bueno, digamos que también podemos compartirles nuestros, digamos, números de teléfono a los que se deseen unir. Y pues sí, básicamente pueden chatear al Instagram de Medicina Piso con Piso Fe en Instagram. Allí nos pueden encontrar y si están interesados en unirse, pues bienvenidos. Sí, como dice Oriana, puedes también encontrarnos solamente en Instagram, Medicina con Fe, ahí te va a aparecer. Pero si tú nos estás escuchando en este momento y quieres pertenecer al grupo Medicina con Fe, puedes escribirme al WhatsApp al 65 12 70 27. 65
12 70 27. Puedes escribirme si quieres pertenecer al grupo de Medicina con Fe, porque Oriana bien lo dijo, Medicina con Fe nos engloba a todos. Si no eres parte del equipo de salud, pero quizás en tu casa hay un enfermo, quizás tú padeciste alguna enfermedad, eso es Medicina con Fe, es darle sentido al sufrimiento, que el sufrimiento no se quede ahí, porque nuestro lema es sufrir duele, pero también salva. Yo quisiera saber, no es fácil hablar de Dios, o para ustedes es fácil. Cuando ustedes llegan y ven a un paciente, ¿cómo le empiezan a hablar de Dios? O como dijo José Luis, tienen que procurar, porque también tienen que respetar que hay diferentes clases de religiones, o cómo hacen, cómo le llegan al paciente. Bueno, yo les voy a hablar un poquito y luego continuará algún compañero. ¿Cómo le hablamos a un paciente que está enfermo de Dios? Pues les puedo contar que uno, como mencionaron mis compañeros, no es que uno obviamente va a comenzar a enseguida hablarles de Dios al paciente, sino que sabemos que uno también transmite la fe con las mismas obras, con los mismos gestos. Entonces, desde que comenzamos el contacto con nuestro paciente, ya sea con un buenos días, unas buenas noches, cómo estás, una sonrisa, eso ya es una muestra de amor hacia la persona, hacia nuestro prójimo. Comenzando por ahí. Y también, si la persona está en sufrimiento, por ejemplo, yo como experiencia propia les puedo contar que rotando, me pasó que una señora, ella estaba encamada, la tenían que operar, le tenían que cambiar una válvula del corazón, y ya estaba ya, si no le hacían esa operación iba a morir. Igual también había riesgo de que si se la hacían podía morir. La señora estaba bastante angustiada y ella me contaba su sufrimiento. Entonces, en ese momento yo vi en sus ojos como una persona que como que necesitaba ser escuchada y además que necesitaba que le hablaran de algo más allá. Y yo sentí que en ese momento, uno por el Espíritu Santo también, uno sabe que uno debe hablar en esos momentos de Dios. Y yo le pregunté, ¿usted cree en Dios? Ella me dijo que sí. Y pues yo le dije, bueno, usted tiene que entregar todo ese sufrimiento, todos esos miedos que usted tiene al Señor. Ella me decía que ella intentaba hacer eso, pero que en verdad la estaba pasando muy mal, que no podía dormir, tenía noches sin dormir, y estaba como muy, muy, muy preocupada por la sangre que tenían que conseguirle para la operación. Pero a mí, yo descubrí algo, que la señora, aún teniendo miedo, ella se dispuso a hacerlo, porque un día en otra visita, el rostro le cambió totalmente, y yo dentro de mí me preguntaba, ¿qué habrá hecho diferente la señora? Y pues cuando la saludé, enseguida me saludó y me sonrió. Ella estaba muy mal, pero a la vez siempre sonreía. Y me sostuvo la mano y me dijo que muchas gracias pues por esos gestos de la sonrisa, como que le alegraba el día, así como mi compañero decía. Y también me dijo, yo le digo, la veo como diferente. Ella dice que es que he decidido, doctora María Nicole, porque los pacientes nos dicen doctores aunque seamos estudiantes todavía, pero me dijo, yo he decidido dejarle esto al Señor. Todas estas angustias ya yo se lo entregué, lo que pase, aunque me pueda morir, yo se lo entrego al Señor. Y yo en ese momento fui testigo del poder de la fe en las personas enfermas. La señora realmente entregó todos sus miedos, todas las preocupaciones, le entregó su vida al Señor. Y eso hizo que en esos últimos momentos, que quizás eran los últimos que tenía la señora, o quizás puede tener una vida por delante, ella los viviera con esperanza. Ella transformó ese sufrimiento, esas cargas que tenía, las transformó en algo más allá. Ella emprendió también a que cuando su paciente, su familiar la visitaba, que era una hija, ella se ponía muy contenta y trataba de disfrutar ese momento, y hasta el final la señora falleció, pero yo me voy con la paz de que ella está con el Señor descansando, porque ella decidió decirle, Señor, te entrego mi vida, y seguro el Señor la acogió. Y así pues, sabemos que a veces no solo tenemos que enseguida llegar a hablar con la persona enferma de Dios, sino que la misma persona en su humanidad siente la necesidad de Dios. Ella misma nos va a empezar a hablar de Dios. O si no lo hace y nosotros sentimos que le podemos preguntar, como decía José, ¿usted cree en Dios? Y si te dicen que sí, ahí tú aprovechas para darle un mensaje de esperanza. Les haces como recapacitar de lo que está viviendo, y inclusive le puedes decir, que ellos se sientan cercanos. O sea, nosotros Medicina con Fe, los estudiantes estamos también aprendiendo a que el enfermo no solo nos vea como un doctor que les vamos a recetar, sino que encuentren en nosotros una persona que le sostiene, le acompaña en todo lo que está pasando. Y ahora mi compañero Miguel les va a seguir hablando de eso
más adelante. Y bueno, sí, de manera pues breve, ¿no? A mí sí me pasó una vez, yo recuerdo, que yo los primeros días yo llegaba y trataba de ver que todos estuvieran bien, trataba de ver que las camas estuvieran en sus mismos lugares, porque a veces cambian a los pacientes y sus camas. Y entonces yo vi una señora que tenía lupus. Entonces, la vi en la mañana al yo entrar en la sala y le vi con una estampita de la Virgen de Guadalupe. Entonces, como dice José Luis, uno tiene que respetar, ¿no? También uno no puede acercarse y hablarles abiertamente de la religión si no se sienten cómodos, ¿no? Pero yo aprovechando, yo la verdad sí busco la mayoría de las veces sí busco hablarles de Dios, pero viendo que tenía su estampita, yo dije, usted es devota de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Me dijo, sí. Ah, pues mire, bueno, yo nací en México, mi madre es panameña, así que yo tengo las dos sangres. Entonces pues yo también, yo le dije, y recé con ella unos Dios te salve ahí mismo. Y al final la sonrisa de la señora, cuando yo recé con ella los Ave Marías, fue muy bonita. Y no me dijo nada en sí, pero yo sí sentí que me transmitió mucha paz su sonrisa. Y como siento yo que se sintió muy bien. Entonces, sí, esa es una pequeña anécdota que yo puedo compartir, yo siempre opino que cuando uno ve, ¿no? Como dice María, le puede hacer una pregunta, si ve que es el momento apropiado, preguntarle si cree en Dios, y ve la oportunidad, yo creo que jamás va a ser algo negativo, o sea, jamás va a ser algo para mejor, el paciente se va a sentir peor ni nada por el estilo, al contrario, siempre va a salir con una sonrisa, va a salir con esperanza, va a sentirse cobijado tal vez en ese mar de angustias que puede estar experimentando en esos momentos. Así que sí, el momento uno tiene que saber en qué momento uno puede hacer un acercamiento, ¿no? Hablar de la fe, pero en el momento que se consigue, jamás es negativo. Eso sí es lo que creo. Yo escuché que cuando un cristiano católico lleva su fe, se le nota por la alegría que emana. Es automático, se sabe. ¿No lo sienten ustedes así? Sus pacientes los ven. Sí, así mismo es verdad. Juan Camilo, ¿tienes otra Se pregunta? nota en la alegría. Qué bonito. Se nota en la alegría. Qué bonito que ustedes puedan llegar a hablarle a la gente de Dios sin tan siquiera estar preparados. O sea, son jóvenes de mi edad, 23, 24, 27 años, y no estudiaron para evangelizar, no son teólogos, ni monjas, ni sacerdotes, no son maestros de hablar en público, pero lo único que tienen es el deseo de llevarle a Dios a los demás. Bastante atrevimiento, diría yo, del bueno, una buena cualidad que es el atrevimiento. Y bueno, hay auxilio del Espíritu Santo que les dice, a este sí, en este momento. O sea, que les da el momento perfecto, ¿no? Yo quiero saber ustedes o sea, yo sé que todos son jóvenes y los jóvenes nos encanta soñar. Cuando sean doctores, ¿ustedes han pensado cómo sería un día en su consultorio mientras a la misma vez que recetan medicinas, aconsejan a los demás en la fe? ¿Cómo pretenden en un futuro mezclar su profesión con su fe? Cuando sean doctores, van a pasar al otro escalón, van a ser embajadores. Así es. Sí, ¿Quién va a contestar esa pregunta? Miguel. Sí, yo voy a contestar. Bueno, esa es una pregunta muy curiosa porque cuando yo tuve que decidir una carrera, hubo un día que mi papá me dijo, bueno, ya que no estás decidido, bueno, vamos a meterte a la USMA para ingeniería industrial. Pero cuando yo me puse a pensar en la ingeniería, yo dije, no, yo siento que yo quiero es trabajar con seres humanos. Y ya cuando yo me metí, incluso antes de meterme a medicina, yo siempre, incluso antes de poner un pie en la facultad, siempre soñé, siempre me vi en un consultorio.
pudiéndoles hablar a la gente de Dios. O sea, y lo digo aquí abiertamente en la radio, porque puede que dé pena o que, no, es que tú vas a ser médico, ¿cómo puedes andar hablando de que les vas a hablar de Dios? Y es muy sencillo. Una medicina tiene un efecto limitado. El paciente va a ir a la consulta, se le va a solucionar su problema. Creo que todos los seres humanos estamos de acuerdo en que hay algo más allá de lo que es una patología. Es esa ansia de buscar la felicidad verdadera y buscar el amor. En última instancia, esto significa buscar a Dios. Entonces, si ese es el fin último de todos nosotros, ¿por qué no aprovechar ese espacio en un consultorio donde un paciente se te acerca, se acercan los pacientes con muchas dudas, angustias, muchas veces incluso buscando respuestas? Incluso a veces opino que los médicos la hacemos de psicólogos, porque me han comentado muchos funcionarios también, algún que otro tío que es médico, que incluso a veces los médicos se acercan a contarles sus problemas. No tienen nada que ver con la patología. Y muchas veces vienen y llegan a la consulta solamente para ser escuchados. Tampoco es que se nota que vienen principalmente a su patología, sí, ciertamente sí, pero mucho más se les nota en su manera de expresarse que quieren ser escuchados. Entonces, en ese momento, ¿por qué no aprovechar para cambiar una vida? Porque uno nunca sabe qué uno le puede decir acerca de Dios que pueda cambiar una vida. Así que yo siempre me imaginé en un consultorio, claro, si la oportunidad se da, ¿por qué no hablarles de algo que es bueno, algo que no se tiene que andar escondiendo? Hablarles de aquel que nos cambia la vida todos los días. Por eso sí yo pienso que yo sí, si Dios me lo permite, cuando sea médico, hablarles en mi consultorio, si es que elegiré una especialidad de esa clase. Gracias, jóvenes. Tan interesante es la labor que ustedes hacen. Ojalá y estuviera un líder político aquí escuchando todos estos testimonios que ustedes tienen, porque realmente esta pandemia nos ha demostrado que mucha gente queda solo en ese hospital, tirado en una cama, sin esa medicina espiritual, como lo dijo Miguel. No, ¿fue Miguel o fue José Luis? Tan necesaria. Y que, ¿cómo hacemos? Porque no solamente es la medicina, sino la medicina espiritual la que se necesita para sanar. Y si no es para sanar, para poder estar en paz, como dijo María Nicole. ¿Qué le decimos o qué le quieren ustedes decir al que nos está escuchando ahora mismo? ¿Quién quiere hablar? ¿José Luis? ¿Oriana? Vamos a hablar todos un poquito, sí. Dale. Si yo tendría la oportunidad de hablarle a alguien en este momento y decirle, es que no tenga miedo. No tengan miedo de hablar de Dios, no tengan miedo de quizás que las personas los miren diferente, porque a veces piensan que hablar de Dios es tener vergüenza, pero no, hablar de Dios es todo lo contrario, hablar de Dios es la felicidad completa. Y yo me vería en un consultorio quizás recetando paracetamol y 3 rosarios extras, ¿por qué no? Así que eso me vería yo, así que si yo tendría que hablarte a ti joven, a ti adulto, anciano o aquel que está enfermo en este momento, le digo que toma tu dolor, toma tu enfermedad y tómalo como si fuera tu vehículo para llegar al encuentro real con Dios. Toma eso no como estoy sufriendo, ¿por qué me toca a mí? ¿Por qué me toca a mí? ¿Por qué siempre me sufro yo? Toma eso y hazlo tu vehículo, ofrécele a Dios tu sufrimiento por tu familia, por tu país, ofrécelo por ti, pero ofréceselo a Dios y verás que será la carga mucho mejor, será más llevadera. Más ligera. Pues sí, yo también quería agregar, ¿qué les diría a ustedes si están escuchando? Pues les quiero decir que no están solos.
que Jesucristo todos los días de nuestra vida, si así lo decidimos, si le abrimos nuestro corazón, Él está acompañándonos en cada paso, en cada sufrimiento, en todo. En esta pandemia también Cristo sigue vivo, Él sigue en medio de nuestros sufrimientos. Tú que tienes quizás un familiar enfermo en casa o en un hospital, o tienes tú mismo, padeces de algún problema, ya sea de ansiedad, si sientes que no puedes, porque de hecho no podemos solos, pero si invitas a Dios a que te acompañe, créeme que vas a poder, porque Dios nunca nos va a dar una carga con la que no podamos. Y eso es algo que también he aprendido como en Medicina con Fe, que quizás mis propios sufrimientos, yo los puedo dar un sentido, los puedo entregar a Dios, y quizás también a pedir como la sabiduría, pues para poder quizás aprender más y poder quizás en un futuro dar eso a mis pacientes, es porque, o sea, reconocer que sin Él no podemos. Cada día que me despertaría, pues les digo también a ustedes que traten de poner en su día a día lo que les toca hacer, estar en el trabajo, estar en la universidad, en la casa, que cada día le digan al Señor, ok, Señor, ¿qué quieres de mí? Te entrego esto, y así va a cambiar nuestro día. Así algo que tengamos que hacer no se va a convertir en un martirio, sino que vamos a descubrir la alegría inclusive y la paz dentro de eso. Y pues les invitaría a eso, a sentirse, a pedirle a Dios que esté más fuertemente unido con ustedes. Gracias. Miguel. Sí, bueno, me gustaría también decirle a todos los jóvenes y a cualquier persona de cualquier edad que nos esté escuchando, que como dice José Luis, que no tengan miedo, que Dios se sirve solo de un sí, no de lo que eres ni de lo que fuiste. No, Él no se sirve de eso, basta solo un sí. Y como, por ejemplo, de esto yo puedo mencionar que, como les decía a mis compañeros antes de entrar en la entrevista de radio, estábamos recordando cuando todo esto empezó, que éramos 3, a la siguiente semana éramos 3, la siguiente semana éramos 3, la siguiente 3, 3, 3, 3, luego 4, y así, varios meses, hasta que, bueno, un día empezamos a crecer y a crecer y a crecer, pero no viendo los resultados, ¿no? Sino dándole un sí siempre, siempre a Jesús. Entonces, si ahorita me está escuchando probablemente un joven que está pensando en estudiar cualquier carrera, llámese medicina, ingeniería, cualquier carrera, o cualquier persona en cualquier profesión, pues recordarles que son bienvenidos también en este apostolado, donde simplemente se enseña cuál es la función real del sufrimiento, que es, se puede ofrecer y servir de mucha bendición e intercesión ante todos nosotros que somos hermanos. Entonces también, pues recordando lo que había dicho Oriana, la página de Instagram es medicina_con_fe. Y también si me estás escuchando y estás interesado en ponerte en contacto con nosotros, también puedes enviar un mensaje ahí, que esa página es de nuestro fundador, el doctor Gonzalo Rodríguez de Argentina, y él los puede poner en contacto con nosotros. Así que bueno, animarlos a que se unan, a que crezcamos y a que le sigamos sirviendo desde nuestra profesión a Jesús. Gracias. Y finalmente, Oriana, ¿qué nos tiene que decir? Bueno, Ya tenemos que despedir. Dale. Quisiera decirles que muchas de las cosas que nos definen o que es algo muy clave en Medicina con Fe son las diosidencias. Y desde el principio el grupo se formó no por, no sé, porque lo planeamos ni nada por el estilo, sino porque realmente Dios nos puso todo en el momento y nosotros dijimos sí, de alguna manera. Entonces, que el grupo se haya formado aquí en Panamá y que hayamos conocido a María, a José Luis, a Miguel, todos que nos hayamos juntado, pues simplemente fueron diosidencias. Y pues si nosotros, digamos que en el momento atendemos esas diosidencias, decimos sí, así que si tú estás escuchando esto y si tienes la intención de vivir la fe en comunidad, con jóvenes, con personas que realmente quieran crecer espiritualmente, con personas guías como tenemos en nuestro grupo, pues
eres bienvenido a formar parte de Medicina con Fe. También quisiera agregar que nosotros nos reunimos frente a la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá en la capilla del complejo Dr. Arnulfo Arias Madrid. Por allí nos estuvimos reuniendo durante casi un año solo que, bueno, por motivos de la pandemia nos trasladamos virtualmente y nos seguimos reuniendo todos los viernes a las 7:30. Allí de verdad siempre estamos tratando de aprender distintas cosas, tocamos diferentes temas espirituales que realmente siempre son de aprendizaje, ¿no? Así que bueno, son bienvenidos todos a formar parte de este pequeño apostolado que quiere crecer mucho. Así que ya saben, nos quedamos con no tengan miedo, para Dios nada es imposible, y las diosidencias. Yo quería decirles que me acuerdo que el que originó este movimiento en Argentina, el doctor González, me escribió un libro de todas estas experiencias bonitas que les pasó, y en verdad me gustaría invitarlos a que ustedes escriban un libro en su momento, ¿no? Cuando ya tengan suficientes experiencias que contar. Ustedes saben, para Dios nada es imposible. Tal vez Dios quiera que ustedes lo escriban, todavía no, tal vez más adelante. Tal vez si ustedes le hablan a alguien, Dios nada más está esperando de ustedes para poder sanar a esa persona, para que esa persona le abra la puerta a Dios y lo quiera glorificar en su vida. Tal vez el plan de sanación de esa persona ya está escrito en el corazón de Dios, nada más necesita de un instrumento, ¿no? Así que con muchas ansias de esperar ese libro, me avisan cuando sale. Muchas gracias, muchísimas gracias. Los felicito, jóvenes de 24 a 27 años, José Luis, María Nicole, Miguel, Oriana. Realmente tremenda labor y quiero realmente felicitarlos. Sigan en ese camino que es tan necesario en estos tiempos especialmente. Hemos llegado al final de nuestro programa. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Cuando quieran pueden venir. Si tienen más anécdotas, más testimonios, los podemos escuchar. Gracias, Juan Camilo, por acompañarme. Gracias a Lidia y Joshua en los controles. Queridos radioescuchas y radios por las redes, los que nos oyen, muchas gracias por su sintonía. Agradecemos a Radio María por ofrecernos este espacio para que cada semana podamos traerles a ustedes este tipo de mensajes y testimonios. Toche Taika, Tinchi Poyao. Dios los bendiga.